todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, dentro de este marco de circunstancias y cuestiones relacionadas con la vida en pandemia. Estábamos hablando un poquito recién con Andrés Céspedes de España y el licenciado Eduardo Ravich, que va a tener a cargo la exposición. Bueno, perdón, primero me presento, para los que no me conocen, soy licenciado en seguridad, Diego Sorsoli. Soy presidente ejecutivo del capítulo Argentina del Foro Internacional de Agentes de Seguridad Privada. Don Julio Corrales, presidente de la Red Internacional de Seguridad, me honra con la posibilidad de trabajar como anfitrión de la reunión. Y bueno, vamos a aprovechar esta oportunidad para compartir un tema tan actual como preocupante, como abordante, como es el tema del COVID-19 y la posibilidad de volver en algunos países, en algunos lugares, de volver al trabajo con alguna cierta normalidad, pero bueno, de eso se va a encargar el licenciado Ravich. Yo lo que les quería comentar un poquito, cómo va a ser la dinámica de la exposición. Una vez presentado al licenciado, que es licenciado en Tecnologías Aplicadas a la Seguridad, egresado de UTN, colega, una persona muy relacionada también en el mundo de la seguridad, que ha tenido la posibilidad de haber transitado la primera ola en Israel, bueno, y la segunda en nuestro país. Entonces, cuando empezamos a diagramar esta cuestión de cómo preparar una charla, un conversatorio sobre estas cuestiones, nos pareció sumamente interesante la posibilidad de abordar el tema desde dos lugares diferentes, dos países totalmente diferentes, con posibilidades diferentes, con sociedades diferentes. Entonces, nos pareció muy enriquecedor, tanto con don Julio Corrales como presidente de la red, como quien habla. Bueno, de abordar el tema desde los dos lugares y desde las dos visiones diferentes. Y bueno, en este caso, el licenciado Eduardo Ravich preparó toda la temática relacionada a los protocolos y la vuelta al trabajo, que bueno, lo va a explicar él mucho mejor que yo. Pero bueno, la temática y la dinámica del conversatorio va a ser esta. Vamos a presentar el tema, lo va a desarrollar Eduardo, después contamos con Andrés Céspedes de España, participante fundamental también de la Red Internacional de Profesionales en Seguridad, al que me tomé el atrevimiento de invitarlo a compartirnos su experiencia desde España, aprovechando esta posibilidad que hoy nos dan las tecnologías de tener diferentes visiones a lo largo y a lo ancho del mundo, y nos pareció de alguna manera enriquecedor para ofrecérselos a ustedes. Así que, bueno, después faltando, o sea, 15 minutos antes de terminar la reunión, vamos a empezar a leerle las preguntas, que ustedes las pueden hacer mediante el chat de la aplicación. Y bueno, ya a las 16 estaríamos dando por finalizada el conversatorio. Así que, bueno, de mi parte, agradecerles la participación. Bueno, y invitarlos a escuchar tanto a Ravich como después a Andrés Céspedes, todas las experiencias y los contenidos que tienen para ofrecernos. Así que muchísimas gracias, y ahora le voy a pasar la palabra al licenciado Eduardo Ravich, y bueno, bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tu participación, y el escenario es todo suyo. Bueno, ante todo me escuchan, espero que me estén escuchando todos bien. Ante todo, es para mí un honor. En primer lugar, quiero agradecerle a don Julio Corrales, que es el presidente de la Red Internacional de Profesionales en Seguridad, por brindarme esta oportunidad. También al presidente de la red capítulo Argentina, el licenciado Sorsoli, un amigo, Diego, con quien hemos compartido estudios. Y es para mí un honor poder, poder brindar esta charla. Quiero ante todo sí presentarme. Mi nombre, como ya lo dijo
el licenciado Sorsoli, yo me llamo Eduardo Ravich, soy técnico en seguridad urbana y portuaria y licenciado en tecnologías aplicadas a la seguridad. Actualmente me encuentro también estudiando la tecnicatura en higiene y seguridad laboral, que son, creo, dos materias que por la experiencia que estoy teniendo van de la mano. Actualmente me encuentro trabajando en el CONICET. Para quienes no lo saben, el CONICET es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de la Argentina, que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Cuenta con diferentes centros científicos tecnológicos a lo largo y a lo ancho del país. Para darles una idea, entre investigadores, becarios, personal de apoyo y personal administrativo, somos unas 27.000 personas. Esto a mí, junto a los responsables del área de seguridad e higiene, que es donde yo me desempeño, me permitió ir desarrollándome en la parte de seguridad y de seguridad e higiene, y fui aprendiendo. Bien, dicho esto, puedo también comentarles que anteriormente me desarrollé en todo lo que, y me desempeñé en todo el área de seguridad, llegando a ser coordinador en Buenos Aires de una empresa de seguridad de la ciudad de Córdoba, una cooperativa llamada Puerto Deseado. Ahí estuve unos años junto a ellos, pero bueno, luego se dio esta oportunidad y ya hace, como les decía, hace 9 años que estoy en el CONICET. Antes de comenzar un poco la charla propiamente dicha sobre estos protocolos, sí quiero contarles que el CONICET ha desarrollado protocolos para todos sus organismos, para todos sus institutos, pero a su vez también a nivel privado hemos hecho algunos protocolos para pequeñas empresas, lo que se llama PYME, que son para empresas privadas en general y para oficinas y comercios. Pero antes de esto, me gustaría contar un poquito mi experiencia. Yo creo que cualquiera de nosotros, en diciembre, en noviembre del 2019, se levantó una mañana, y era un poco lo que hablábamos con el señor Andrés Céspedes, y escuchamos que en una ciudad, en un pueblito llamado Wuhan, en China, 11 millones de habitantes, 8.000 kilómetros cuadrados, había comenzado un virus. Este virus se iba a llamar COVID-19. Obviamente lo fuimos escuchando, pero no le dábamos mucha importancia. Dicho esto, llega enero, termina enero, seguíamos escuchando alguna que otra cosa, y por cuestiones laborales y parte también de placer, tengo que hacer un viaje a Israel. Se casaba mi hijo más chico, entonces, aprovechando esto, yo quería ver algunos temas relacionados con la tecnología en seguridad. Hay un tema que a mí me gusta mucho, que me preocupa en realidad y me ocupa, que es la violencia de género. Entonces, quería reunirme con algunos profesionales en Israel para hablar sobre botones de pánico, sobre pulseras electrónicas, cómo combinarlas, etcétera, etcétera. Bueno, llego a Israel, viajo a Israel el día 17, pero antes de llegar a Israel venía escuchando, sí, estas noticias que hablamos del COVID, pero era muy lejano para mí. Pero me toca llegar a España, que era mi primera escala. Y ahí, en verdad, empecé a preocuparme, porque empecé a ver gente, y estamos hablando del 17 de febrero, empecé a ver gente que estaba usando barbijos. Entonces ya China, o esta ciudad de Wuhan, no me quedaba tan lejos. Bueno, llego a Israel, se produce el casamiento de mi hijo, esto fue fin de febrero, el 27, digo, bueno, me quedan ahora los días hasta el 15-16 que me vuelvo a la Argentina para
para poder mantener estas reuniones de trabajo que me interesaban. Pero bueno, surgió que el día 15 me informaron desde la empresa Air Europa que mi vuelo había cancelado. Y así comienza mi derroteo en Israel. Teniendo la suerte de estar con mis hijos, no eran mayores los problemas. Tengo que reconocer de todas maneras que el consulado argentino todavía no estaba, el embajador Urribarri, se comportaron muy bien y me ayudaron muchísimo. Pero comencé a vivir la primera ola de esta pandemia, cuando nada se conocía, cuando lo único que se podía hacer, teniendo toda la tecnología y contando con cualquier tipo de elemento tecnológico, no había manera de parar a este virus, a este enemigo invisible muy chiquito. Entonces, recuerdo que en Israel todos, oficialistas y opositores, se unieron atrás del primer ministro y comenzaron a dar las primeras directivas. Pedían por favor que haya lo que aquí en la Argentina se conoce como ASPO, que es el aislamiento social preventivo y obligatorio. A la gente se le permitía moverse hasta 500 metros, lo único que estaba abierto eran los negocios esenciales. Hablamos de un supermercado, hablamos de una farmacia, de una panadería, pero no más de eso. La gente no podía moverse más de 500 metros de su lugar de residencia. Se pedía que por favor salgan de a uno, que no salgan en familia. Quienes eran imprescindibles en su trabajo seguían, o esenciales, seguían yendo a trabajar, pero en el caso de mis hijos lo viví, donde mi hijo sí era esencial por estar en una parte que tiene que ver con la cibernética. En cambio la esposa se tenía que quedar en casa. No podíamos, yo en mi caso, que soy de riesgo, no podía salir mucho, entonces lo único que hacía era por la mañana, con el solcito, estamos hablando que todavía marzo era invierno, fin del invierno, podía salir un rato, tomar un cafecito, escuchar la radio de Argentina y tratar de respirar un poquito de aire, pero después tenía que mantenerme en el hogar. Surgió que hubo tres, quiero ubicarlo gráficamente donde yo estaba. Israel es un país que tiene 600 kilómetros de largo por 300 de ancho. Yo estaba en línea recta al sur de Jerusalén, a unos 50 kilómetros, hacia el norte tenía a 100 kilómetros a Tel Aviv y estaba a 30 kilómetros del Mediterráneo. Esto es como para ubicarlo geográficamente. Beersheba está cerca de lo que es el desierto del Negev. Bueno, sucedió que, dada a ver, entendamos que es cuna de 3 religiones, Israel, y los religiosos, los ortodoxos de religión judía, no estaban muy conformes con cumplir con los pedidos solicitados por el gobierno. ¿Cómo terminó esto? Que no le tembló el pulso al gobierno, sacó al ejército a la calle, valló las ciudades y los puso a todos en cuarentena. Dicho esto, y como podríamos decir con el diario del lunes, hoy podemos hablar de que Israel tuvo 6.500 muertos en total. Hoy ya tiene lo que se llama vacunado a casi toda la población, o sea, vacunación de rebaño. Han dejado de usar el barbijo, y tuvieron aproximadamente, sobre 10 millones de habitantes, unos 840.000 contagiados. Creo que tan mal, y les aclaro, en la televisión sufrían burlas por parte de algunos comediantes, como pasa en todos los países. Esto no es de un solo país. No con esto voy a querer, por supuesto, entrar en política. Ahora, en junio tuve la oportunidad de volver a la Argentina.
A todo esto me ayuda el consulado, me llevan a hisopar, que dicho sea de paso lo tuve que pagar como el mejor ciudadano del mundo. Puedo subir al avión, vuelvo a la Argentina, nos vuelven a hisopar en Ezeiza y cumplo con los 15 días de cuarentena que me pedía el gobierno argentino. Mientras tanto, comencé a hablar con el responsable del área del organismo al cual pertenezco y empezamos a hacer estos protocolos. Hoy tenemos lo que se llama ya la segunda ola, que yo ya no hablaría de una segunda ola, sino de una tercera. Y si les parece, vamos a comenzar a ver de qué se trata este protocolo y qué podemos hacer para no enfermarnos, para cuidarnos, para cuidar al otro y para salir de la mejor manera posible. Si les parece bien, entonces vamos a, si están todos de acuerdo, vamos a comenzar con este tema. La idea un poco es analizar toda la parte preventiva para quienes no tengamos otra solución y otra forma de trabajar, volver al trabajo de manera presencial. Entonces, a ver si me permite. Tenemos los objetivos, como dije antes. Tenemos que saber que tiene que haber una capacitación, medidas de prevención y las formas de incorporación. Todo esto lo vamos a ir viendo a medida que yo pase este PowerPoint. Luego de eso tenemos que tener una guía, cómo ayudar para evitar la propagación, cómo actuar ante la sospecha de que alguien esté contagiado, qué pasa si tenemos que hacer viajes o reuniones interpersonales y cómo manejarnos de esta, es una nueva manera de tener que trabajar en empresas públicas o privadas. Sabemos que hay una propagación, que hay una forma de contagio y que este virus tiene un tiempo de vida dentro de lo que es el medio ambiente. Comencemos con esto. El tiempo de vida del virus puede ser o dentro del cuerpo del ser humano o en diferentes superficies. Todo esto son cosas que nosotros las venimos escuchando, y esto es tan nuevo que lo venimos escuchando de la Organización Mundial de la Salud. Lamentablemente, después salen algunos infectólogos, algunos otros profesionales, y nos dan otras directivas u otras charlas. Pero bueno, yo creo que me guiaría un poco más por lo que dice, quiero darle la seriedad pertinente a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, nos explica que el tiempo de vida del virus fuera de un cuerpo humano va a depender de en qué superficie se encuentra, de la exposición solar, qué diferencia de temperatura y humedad hay en el ambiente y cómo desinfectamos y limpiamos los lugares. En la República Argentina, y esto ya es entrar a los que les comentaba hoy, hubo un marco legal y tenemos ciertos antecedentes. Hasta ahora, si Dios quiere, va a haber una ley que va a salir del Congreso, pero hasta ahora se han hecho los llamados DNU o decretos de necesidad o de urgencia emitidos por el presidente de la Nación, algunas resoluciones que vinieron por parte del Ministerio de Salud y otras resoluciones por parte de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, donde nos explican y nos dicen cómo tenemos o cómo debemos movernos. Y hoy cuando yo hablaba de algo era que les decía el ASPO, que es el aislamiento social y preventivo. ¿Qué significa esto? Cuando tuvimos que estar, y creo que en algunas provincias, creo que en Córdoba está sucediendo actualmente, en una provincia argentina, están en fase 1.
y esto es hablar de aislamiento social preventivo y obligatorio. Y por el otro lado, cuando pasamos a la fase 3 o 4, que hablamos de lo que es la DISPO o distanciamiento social preventivo y obligatorio. Acá vamos a encontrarnos, este es un afiche nuevo que ha sacado la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, acá en la República Argentina, que habla, ahora los vamos a ver más detalladamente, que habla de cuáles son los síntomas, cuáles son los cuidados principales que debemos tener ante esta pandemia. Los síntomas que podemos saber, con los que podemos tener son fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, cefalea, y se agregaron hace poco, se comenzó a hablar que la rinitis o la alergia nasal, no por sí misma, sino contada junto con la fiebre y con la tos, son algunos de los síntomas que va a presentar una persona que tenga COVID. Esto se agrava cuando suceden ciertas cosas, que una persona tiene el sistema inmunológico debilitado, que sufra de diabetes, de POC, de algún tipo de cardiopatías, y en adultos mayores, y hablamos de gente de más de 60 o 65 años. Quiero contarles que en mi caso, yo tengo 59 años, pero estoy considerada persona de riesgo por haber sufrido una cardiopatía, o sea, tuve un infarto. Los métodos de propagación por los cuales se pueden dar de persona a persona, y si tenemos una distancia menor a 1,5 metros o 2 metros, si estamos en estrecha relación con esa persona más de 15 minutos, o, como hablábamos antes, si tocamos una superficie que no sabemos que está infectada, y luego nos llevamos la mano a la boca, nariz u ojos. Por eso es que es tan importante toda la parte preventiva para no sufrir este contagio. Entonces, acá tenemos los cuidados principales. Lo van a poder ver bien en esta diapositiva. Mantener una distancia, hablamos de 1,5 metros, 2 metros. Usar el barbijo, que nos cubra desde la nariz hasta por debajo de la barbilla. Evitemos reuniones, sinceramente. Yo sé que es muy lindo que podamos ir a ver a nuestra familia, a reunirnos con nuestros amigos, pero lamentablemente este virus es implacable. Lavarnos frecuentemente las manos con agua, jabón, utilizar un gel, llevar siempre un frasquito de gel en el bolsillo, de alcohol en gel, obviamente, a esto me refiero. Si vamos a toser o a estornudar, hacerlos con el pliegue del codo, limpiar constantemente los objetos que vamos a utilizar y mantener los ambientes, entre otras cosas, mantener los ambientes ventilados. Yo sé, estamos en invierno, tenemos frío, nos molesta, pero es necesario. Lo primero que tenemos que hacer, y esto tiene también que ver con los protocolos, es lo que en seguridad llamamos una evaluación de riesgos. En la evaluación de riesgos vamos a tener que saber cómo va a ser el ingreso de las personas al lugar de trabajo, cómo nos vamos a manejar dentro de la empresa y cómo va a ser el fin de la jornada laboral. Entonces, en el ingreso, que haya una alfombra sanitizante. A su vez, si vamos a contar con un protector o vigilador, y el mismo va a tener que medir la temperatura de la persona. La persona tiene que saber que si va a entrar, que no haya tomado, por ejemplo, paracetamol. Si esa persona siente que tuvo fiebre o sospecha que tiene uno de todos los síntomas que antes mencionamos, ya sabe que no tiene que ir al trabajo. Si es posible,
usar sanitizantes. ¿Qué serían los sanitizantes? Después lo vamos a ver en otra diapositiva. Son cabinas que lo único que hacen es una especie de fumigación, que es con alcohol, rebajado, alcohol al 70%, rebajado, y eso va a ir a la ropa de la persona. Y es una manera, por así llamarlo, de descontaminarla. Dentro de la empresa, ¿qué vamos a tener que hacer? Mantener la distancia social, usar barbijos, trabajar en grupos, trabajar en lo que se llaman burbujas. En lo personal soy partidario de que, supongamos, yo tengo una empresa, 8 personas. Entonces digo, bueno, esta semana que estas 4 personas vayan lunes, miércoles y viernes, y el otro grupo martes y jueves. Y a la otra semana que sea diferente, que los grupos no se intercambien entre sí. Y en realidad yo no soy partidario, pero esto es personal, de hacer el trabajo por etapas, o sea, de dividir el día en, digamos, si se trabaja 8 horas, que un equipo trabaje 4 y otro 4. Porque esto ¿a qué nos va a llevar? Nos va a llevar el que va a venir un grupo, va a trabajar, se va a retirar, va a tener que venir un equipo de limpieza, desinfectar el lugar, y luego de eso va a poder entrar el segundo grupo. Dicho esto, lo que tenemos que saber hoy por hoy, y quienes somos argentinos lo sabemos, nos encanta tomar mate. Hoy no podemos compartir ningún tipo de elemento personal, sea una taza, sea un mate, sea un plazo. Tenemos que mantener, como decía antes, el ambiente aireado. Tenemos que hacer una limpieza constante de cada 2, cada 3 horas de los lugares que sean para todos en común, sea baños, puertas, picaportes, el comedor, los ascensores. Todo esto obviamente lo van a poder hablar si es que cuentan con un higienista. Caso contrario, bueno, ya van viendo cómo se puede trabajar. Junto al puesto de trabajo de cada persona tiene que estar su cesto de papeles con una bolsita de plástico donde pueda desechar, sea un guante, sea un barbijo, que lo pueda atar y que luego el personal de limpieza lo pueda retirar, pero sin peligro de contagiarse. Bien. Acá un poco más de lo que estábamos hablando antes. ¿Cómo nos vamos son las recomendaciones de cómo vamos a tener que trabajar? No vamos a permitir los cambios de grupo, y algo a tener muy en cuenta, y esto lo remarco por favor, tengamos en cuenta quiénes son de riesgo. Una persona que es inmunodeficiente es muy propensa a contagiarse y puede llegar a pasarla muy mal y le puede llegar a costar la vida. Entonces, si podemos evitar que esa persona vaya a trabajar, más allá de que ya está vacunada, porque yo les comento, hoy por hoy yo tengo la primera dosis de la vacuna, por ser persona de riesgo. Pero eso no significa que yo no me voy a contagiar. Yo todavía puedo contagiarme. Tal vez pueda pasarlo un poco mejor y puede pasar que no corra riesgo de vida, pero puedo contagiarme. Después, si vamos a tener que hacer algún evento laboral, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta cómo vamos a mantener la distancia nuevamente, cómo ese lugar tiene que estar limpio, y a su vez vamos a tener que tener todos los datos de cada una de esas personas, mail, teléfono, dirección donde se aloje. ¿Para qué? Porque en caso que se descubra una sospecha de que alguien que participó en esa reunión estuvo en estrecho contacto con un posible paciente de COVID, vamos a tener que informarle a toda esta gente para que haga los estudios correspondientes, que se haga un hisopado y que esté tranquila. Porque si no, lo que va a pasar es que si yo me reúno con 5 personas y yo tuve COVID y algunas de esas personas se contagiaron, esas mismas personas van a poder contagiar
a otros. O sea, esto es un poco cuando hablamos, no sé si recuerdan lo que sería la cadena del árbol. Yo le explico a dos, cada uno de esos dos le explica a otros dos, y así sucesivamente esto se va a ir multiplicando. Y es por hoy que hoy en la Argentina tenemos casi 4 millones de contagiados. ¿Por qué? Porque no hay un cuidado. Algo no menos importante es quien en una empresa se dedique a trabajar con la parte de correos y de encomiendas. Esta persona va a tener que tener muchísimo más cuidado. Si es posible, todo lo que sea paquetes y todo lo que sea correo y encomiendas, hacerlos pasar por un alcohol sanitizante. La persona que trabaje con esto, que tenga que abrir las cartas, que tenga que abrir los correos, que se encargue de utilizar guantes, barbijo y un protector facial. ¿Por qué esto? Porque para que sufra la menor posibilidad de contagio. Lo va a hacer durante un determinado tiempo, una hora y media, se irá a lavar las manos, tendrá alcohol en gel a su lado, y esto lo recalco, el alcohol en gel es muy importante, y el lavarse las manos es muy importante. Entonces, vamos para poder prevenir esto y concientizar a cada uno de los que nos rodean, tenemos que exhibir cartelería. En esta cartelería tenemos que decirle qué está permitido y qué está prohibido. Por ejemplo, si ustedes observan, a la izquierda van a ver cómo sería el lavado de manos. En el medio nos encontramos con cuáles son las sintomatologías de lo que sería el COVID, de lo que sería el resfriado y de lo que serían las alergias. En el otro vamos a ver qué tenemos que hacer: mantener la distancia, cómo toser, lavarnos las manos. ¿Qué está prohibido? Estrecharle la mano a alguien. Lamentablemente, yo sé que es muy importante a lo mejor estrecharle la mano a una persona. Hoy no lo podemos hacer. Y algo no menos importante, que tengamos los números correspondientes del Ministerio de Salud, del gobierno de la ciudad, del gobierno provincial, o sea de la ciudad que sea, para poder llamar e informar cuando tenemos un caso sospechoso de COVID-19. Nuevamente, así prepararíamos el lugar del trabajo. Si ustedes se fijan a la derecha, armamos una mesa donde sentamos a 3 personas, que puede ser en un comedor o puede ser una oficina de trabajo, triangularmente, que se mantenga una distancia de 1,5 metros mínimo cada una, y que así puedan efectuar su trabajo. Esto es lo que les decía antes, pero en más grandes. Vemos una persona que presenta síntomas, por más leves que sean, y ahora vamos a ver cómo nos vamos a manejar con esa persona, pero tenemos que saber a dónde nos tenemos que comunicar. Si me lo permiten, quiero volver a esto y detenerme, y les explico por qué. Supongamos que mañana estamos todos en una reunión, somos 4 personas, y una de esas personas tiene cierta sintomatología que pensamos que es COVID-19. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a llevar, no la podemos abandonar, pero lo que hacemos es, la trasladamos a un lugar que pueda ser, que esté ventilado, a otra oficina, pero lo aislamos del resto. Nos comunicamos con los profesionales correspondientes y dejamos que esa persona esté ahí. Vamos observando desde cierta distancia para no contagiarnos, que esa persona no sufra de algún síntoma que lo perjudique. Mantenemos el lugar aireado, y cuando viene el SAME o la empresa, la unidad médica que corresponda, lo retirarán. Acto seguido, lo que se hará es, se pedirá que se haga una desinfección completa del lugar, y todas las personas que estuvieron en contacto
con este sospechoso, deberán dar por concluida su jornada laboral y efectuar el hisopado o el estudio correspondiente a fin de poder quedarse más tranquilo y saber de que no ha sido contagiado, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir un poco a todo lo que son los elementos que deberíamos usar. Hoy yo les hablaba de pórticos sanitizantes. Obviamente que esto lo podemos usar en una empresa que tenga 5 o 10 pisos, va a haber un protector, un vigilador, se va a encargar de que la persona, pueden verlo en la foto de la izquierda, va a pasar por ahí de esos pequeñas salidas que tiene el pórtico, es por donde sale el sanitizante, pero obviamente que no todos y no todas las empresas pueden contar con esto, pero sí pueden contar de pronto con, y lo van a ver del otro lado, no sé si se ve la flecha con la que estoy marcando, esto es una alfombra sanitizante, es una alfombra donde la gente debe lavarse los pies. Y estos son los elementos que nosotros debemos usar y que están a nuestro alcance. Hablamos de un barbijo, hablamos de una máscara facial, hablamos de un medidor de temperatura, de alcohol en gel y de los guantes. A la derecha, por último, vemos otra manera de que se efectúa desinfección. En este caso es en el subte. Pero esto es algo, y a modo de ejemplo se los comento, cuando lo he visto por experiencia, cuando se iba a hacer la Copa América en la Argentina, en Ezeiza se habían puesto a personal con este tipo de trajes y con ese tipo de tanques que iban a rociar a los jugadores y a todos los que se iban a ir acercando al predio de la AFA. Acá vemos otro tipo de elementos de protección. Estas son barreras sanitarias. Puede pasar que en nuestra empresa tengamos que trabajar con público. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar acrílicos. Es una manera de protegernos. A la izquierda es el que yo más recomiendo, que es un acrílico que tiene una ventana bancaria, por así llamarla, entonces no permite mucho contacto con el otro. La que está a la derecha no, mantiene una pequeña altura de unos centímetros a lo largo de la misma. Hay algo que es muy importante. Si vamos a trabajar con público, sabemos que alguien puede venir a nuestras oficinas, lo primero que tenemos que hacer es hacerle un triage, o más conocido como declaración jurada. Preguntarle si tuvo relación estrecha con alguna persona que tuvo COVID, si en los últimos días tuvo alguno de los síntomas que ya hemos nombrado y que no quiero ser reiterativo. Si todo esto da negativo, podemos permitirle a la persona, le tomaremos la temperatura y permitiremos que la persona ingrese. También le pediremos que se coloque alcohol en gel en las manos, ¿no es cierto? Bien. Esto es un poco todo lo que yo puedo explicarles, puedo contarles a través de mi experiencia. Este Power obviamente está a disposición de quien lo quieran, van a poder ver toda la bibliografía en qué me basé. Por supuesto que a través del licenciado Sorsolio mismo, a través de la red, quienes tengan alguna necesidad o quieren que yo les haga llegar un protocolo, con gusto lo voy a hacer. Y vuelvo a reiterar, hoy por hoy, lo único que podemos hacer es cuidarnos, protegernos, proteger al otro. Y voy a darles una pequeña experiencia y tal vez hasta se rían. A veces me pasa que mi esposa me pide que la acompañe a hacer las compras. Y yo le digo, mirá, tenés que ir al súper, andá vos. Si vos después necesitas que yo te ayude por el peso, o si preferís voy yo,
Y esto parece un capricho, pero tomemos en cuenta esto. En un supermercado de barrio, en una manzana pongamos que viven 100 familias. Si cada familia lleva a 4 personas, seríamos 400, 500, 600 personas adentro de ese lugar. En cambio, si va una, la posibilidad de contagiarse va a ser mucho menor, porque en vez de 400 o 500 va a haber 100. Bueno, dicho esto, les agradezco a todos por la paciencia, espero no haberlos aburrido, y ahora quedo sí a disposición de todos ustedes para las preguntas que crean convenientemente hacer. Bueno, vamos a dejarlo descansar un poco la garganta, Eduardo. Muchísimas gracias por la experiencia compartida. Bueno, la idea un poquito era presentar esta exposición de Eduardo y generar un espacio de conversación, de charla, de debate entre los participantes. Y para eso íbamos a aportar diferentes experiencias. Es una temática que nos ha convocado, que nos ha afectado de alguna manera u otra a todos. Cuando armábamos la charla con Eduardo, yo le comentaba, para quien no me conoce, trabajo hace 17 años en un hospital muy grande de Argentina, el Hospital Posadas, como supervisor de seguridad. Hace mucho que estamos con este tema. Tuve la oportunidad de transitar por las dos pandemias, las últimas dos pandemias que nos han afectado, la gripe H1N1 y bueno, actualmente COVID-19. Bueno, y comentábamos un poquito la idea de cómo lo vivimos cada uno. Ahora, por mensaje privado, Juan Carlos Herrera nos quería comentar también una forma de trabajo que nos pareció interesante también que el aporte, así que después de lo que les quería comentar, lo voy a invitar a Juan Carlos que nos haga la exposición, nos cuente un poquito cómo lo abordan ellos desde el ámbito de la seguridad. Y después, como les comentaba hoy, me interesaría también que Andrés Césped de España nos comente su experiencia, ya que son países diferentes. Una cuestión que después le voy a preguntar a Eduardo, si me deja, cuál es la comparación o cuál es el paralelismo entre cómo se abordó en Israel y cómo se abordó en Argentina. Realmente, por las noticias que recibimos, en Israel es como una especie de punta de lanza, como una especie de ejemplo de cómo abordar el tema. Realmente han tenido un descenso abrupto de contagios hasta llegar a lo que se conoce como inmunidad de rebaño. Bueno, pero después esto nos va a comentar un poquito Eduardo también. Bueno, pero les decía al principio que les trasladarle también mi experiencia como participante de un servicio de seguridad dentro del ámbito hospitalario, porque realmente a quienes trabajamos en salud lo hemos sentido de alguna manera, nos ha golpeado, no solo en lo personal, porque también uno, además de profesional, es una persona, y de acuerdo al sentimiento de cada uno y a las relaciones personales que cada uno tiene, los ha afectado de manera diferente. Pero bueno, una vez que uno empieza a trabajar, se pone el traje de profesional, el traje de responsable de las diferentes áreas, y tiene que abordarlo de alguna manera, separando los sentimientos de la parte profesional. En el hospital nosotros hemos tenido diferentes sistemas de control de ingresos. En un principio, el año pasado se había colocado una carpa por donde se ingresaba y en el sector se tomaba la temperatura con una computadora donde grababa los datos y además especificaba qué tipo de temperatura corporal tenía la persona que ingresaba. Se hacía un doble chequeo con una de las denominadas pistolas manuales o controles manuales de toma de temperatura, y esto respondía a un protocolo que nos determinaba que si la temperatura era superior a 37,5 se lo acompañaba a las guardias de emergencias, que para los efectos se habían
dividido en dos, una, lo que se llamaba la guardia de emergencias limpia, que era la guardia de emergencias, denominémoslo normal o común, donde se abordaban diferentes patologías, como las patologías clínicas, traumatología, etcétera, y la guardia sucia, que era la guardia que traía, a donde se llevaba, se acompañaban a las personas que tenían probables síntomas de COVID. Bueno, nosotros, siguiendo ese patrón de trabajo, de alguna manera empezábamos a determinar quiénes tenían síntomas y quiénes no. En un determinado momento, todo esto, la verdad que se vio desbordado porque obviamente cuando crecieron los contagios, creció la afluencia de público y hubo que determinar otras áreas para el tema de internación y demás cuestiones. Con esto lo que quiero decir es que, como explicaba Eduardo, el virus de alguna manera fue creciendo, fue incorporándose a la sociedad y fue desarrollándose de manera abrupta y repentina y muy rápida, y llegó un momento en el que de alguna manera era una situación bastante compleja entender cómo lo íbamos a manejar. Las diferentes empresas de los diferentes laboratorios empezaron a producir vacunas. Bueno, ahora esto ha sido una gran herramienta para poder de alguna manera, de manera preventiva, abordar el tratamiento de la enfermedad. Bueno, después, una vez que se desarrollaron las vacunas, nos empezamos a enterar de que había mutaciones en el virus, etcétera. Entonces, digamos, lo que voy es que esto se fue complejizando de una manera que al día de hoy la gran mayoría de los países lo están tratando con la utilización de vacunas, de aislamiento, de testeos masivos, con el fin de empezar a sectorizar, digamos, y a tratar a todas aquellas personas que son focos de contagios para, de alguna manera, intentar controlar esta pandemia. Con algunos países con mayor éxito, otros con menor éxito. La verdad que hemos visto cuadros con información de todas las clases. Por eso nos parecía muy interesante tener la palabra de dos personas que han estado en países diferentes, como Israel, como España, y además de lo que podemos aportar nosotros desde la Argentina. Bueno, y además, después del ingreso, del control de ingreso, lo que se empezó a hacer era controlar dentro de lo que es el hospital el distanciamiento. Se trabajó mucho a conciencia con generar la idea en las personas que arribaban de que respeten el distanciamiento, por sobre todas las cosas. Nosotros trabajamos con diferentes tecnologías, como por ejemplo las cámaras que detectaban la temperatura. Entonces, de esta manera trabajábamos con cuando se detectaba, además de la temperatura a distancia. Entonces todo el tiempo trabajábamos con, sobre todo, los sectores de guardia, que son sectores complejos, son sectores donde las personas acuden con una patología determinada, con falta de conocimiento permanente sobre el cuadro que lo aqueja. Entonces, ese combo era muy difícil de manejar. Ya nos apoyamos un poco en la tecnología y siempre concientizando de mantener la distancia, mantener los espacios aireados, y generar conciencia. Se trabaja mucho en generar conciencia. Particularmente creo que esta es una enfermedad que hay que tratarla desde la educación. Es decir, es muy difícil con los medios o los recursos con los que contamos controlar a todo el mundo, y ya entraríamos en un debate con respecto a los derechos individuales y demás cuestiones, que no es la idea. Pero en mi opinión hay que trabajar muchísimo en la generación de la idea de que cada uno adopte las medidas preventivas, para que de esta manera, si yo me protejo, protejo a quien tengo al lado. Decía Eduardo muy bien el tema de si tenemos que salir, sale uno, no salimos los dos, no es necesario. Bueno, hasta empezar a, de alguna manera, poder transitar por esta pandemia de la mejor manera posible. Realmente a nosotros como país nos está costando mucho. Estamos
quienes nos dedicamos a la salud o quienes somos personal de salud, estamos trabajando a destajo para tratar de brindarle a las personas que asisten a a los lugares de trabajo las mejores condiciones y no agravar la situación original por la que arriban, pero realmente los resultados van a ser a largo plazo. Entonces tenemos que también prepararnos para eso. Si me escucha Juan Carlos Herrera, me gustaría que nos comparta un poquito la vivencia que me comentaba sobre el control de ingreso y demás cuestiones. Sería interesante, así se lo trasladamos al resto de los participantes. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, Diego. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Le comento, trabajo en una fábrica textil, una multinacional, aquí asentada en nuestro país, en La Banda, Santiago del Estero, Argentina, y soy responsable de seguridad patrimonial hace también 17 años. Nuestros controles, bueno, de acuerdo a lo que decía Eduardo con respecto a los ingresos, estamos cumpliendo tal cual lo que él mencionaba. Con el personal, le sumamos un control de olfato. A medida que van ingresando, el primer paso es sanitizarse los pies en la alfombra, luego se sanitiza las manos con alcohol, el tercer paso es tomarle la temperatura al colaborador, el quinto paso es tomarle el olfato. Este olfato se lo hace cambiando los perfumes cada 3 días para que el personal no se acostumbre, y le vamos preguntando digamos, el nombre del olfato. Puede ser vainilla, puede ser esto, puede ser, en fin. Y por último pasa por la cabina sanitizante. Eso es al ingreso. También les comenté que habíamos cambiado. ¿Qué pasa? Que tenemos un flujo, es una planta multinacional, que en estos momentos estamos, bueno, un poco personal, que estamos en 540, 550, no recuerdo bien. Y hay turnos bastantes, los turnos de 6 a 14, 14 a 22, 22 a 6. Ahí, para que no haya cruce de personal y no se junte la gente que ingresa y que sale, hemos reducido media hora en los que ingresan, entran, supongamos, 5:30, y sale el personal saliente, sale a las 6 de la mañana. O sea, media hora de diferencia como para que no haya acumulación. ¿Qué pasa? Que a la salida también se hacen controles de cacheo y requisa a cada personal con un pulsador al azar, y lleva tiempo, obviamente lleva tiempo. Los que saben, los que conocen este tema de control, bueno, lleva mucho tiempo. El personal de seguridad usa todos los elementos, desde guantes descartables, barbijo, máscara, bueno, en fin. Se cambió, bueno, se ha ido cambiando a medida que fueron pasando los días, los meses. Se eliminaron los libros de guardia en la portería, todo lo que es papeles también se eliminaron. Tratamos de que todo lo que se haga virtual, inclusive las reuniones, la sanitización de todos los proveedores que ingresan para el almacén central. Se lo sanitiza al vehículo, se toma la temperatura también todos los protocolos, el mismo protocolo de un colaborador se le hace al chofer o al proveedor que ingresa a planta. Los vestuarios son sanitizados y limpiados, se realiza limpieza cada 3-4 horas dentro del turno, 2 veces al turno, como mínimo. Tenemos un comedor que se modificó también para el personal que trabaja de 8 a 17. Teníamos mesa donde se sentaban las 6 personas, hoy se sienta una sola. Se cambiaron los turnos.
cada sector de planta, cada nave hay un cronograma de personas que van a desayunar, a merendar, a cenar y a almorzar, obviamente. Trabajan las 24 horas y los 365 días del año en la fábrica. Bueno, eso es reduciéndole, minimizando un poco de todos los protocolos que se ha implementado dentro de planta. Perfecto. Si me permite una pregunta. Sí, señor Diego. Bueno, muchísimas gracias desde ya por compartir la experiencia y bueno, voy a aprovechar el break para darle la bienvenida a don Julio Corrales, presidente de la Red Internacional de Profesionales de Seguridad. Bueno, un placer, un gran honor que esté acá presente con nosotros. ¿Qué tal, don Julio? ¿Cómo le va? Después le vamos a ceder la palabra, que seguro nos va a acompañar y nos va a acompañar durante la reunión. Una cuestión cortita que le quería preguntar, así después le damos la palabra a Andrés desde España. Le quería preguntar, todo este diagramación de seguridad, protocolo y demás, ¿ustedes pertenecen a una empresa privada o es una empresa que pertenece, o es un servicio que pertenece propiamente a la empresa donde trabaja? En realidad yo pertenecía a una empresa privada en la anterior firma, que era Grafa. Cuando cambiaron la firma y se hizo cargo Coteminas, la empresa me contrató como empleado de la empresa y armé mi propio equipo de seguridad. Pertenecemos a la empresa. Ah, perfecto, porque no me había quedado muy claro al respecto. Perfecto. Bueno, desde ya, una de las cuestiones que son muy interesantes al respecto de este tipo de conferencias y de charlas. Yo siempre digo lo mismo, cuando uno organiza este tipo de reuniones, lo planteamos siempre como una especie de reunión de amigos, de colegas, donde lo interesante es tener como eje la exposición, pero lo más interesante aún es el intercambio de experiencias. ¿Por qué? Porque una cuestión que todos la conocemos, todos diseñamos sistemas, todos trabajamos en la implementación de sistemas de seguridad, etc. Una cuestión que a todos nos une es que la teoría, en el papel, en el borrador, en la computadora, todo funciona de manera espectacular, pero trasladado a la práctica... En la cancha es otra cosa. Se ve en el campo de guerra, sí. Exactamente. Entonces, ahí es donde... Por eso cuando uno escucha a diferentes profesionales, escucha diferentes experiencias, es cuando uno dice, bueno, puedo ir tomando, como recién leía los mensajes de Vero Burr, que decía que iba a adoptar alguno de las, que bueno, le agradecemos muchísimo la participación desde ya, y nos comentaba esto, que iba a tomar alguna de las recomendaciones. Bueno, eso es lo que a uno le provoca esta gran incentivo de seguir, claro, de seguir favoreciendo este tipo de intercambios, porque realmente a todos nos beneficia. ¿Alguna otra cosita que quiera agregar, Juan Carlos? No, está bien, señor Diego. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. A usted. Y además está... cualquiera de los participantes que quiera aportarnos algún concepto, totalmente invitado. Bueno, antes de darle la palabra a don Julio y después le quiero hacer algunas preguntas a Eduardo, lo invito a Andrés, que no sé cómo está de tiempo, a que nos comente un poquito su experiencia en España, cómo estábamos, les cuento, para hacerlo formar parte a todos de la charla. Antes de que empecemos la reunión, estábamos con Eduardo y con Andrés conversando un poquito sobre cómo había sido este tema tan actual, y empezamos a dar visiones diferentes de cómo lo habíamos vivido cada uno. Y Andrés nos comentaba, bueno, de todo como fue en España, pero lo más interesante de todo esto, que una cuestión es la que nos muestran los medios, que informan,
Y otra cuestión es la que uno vive de manera personal el día a día. Y eso es un poquito lo que le comentaba Andrés, que me encantaría que lo desarrolláramos desde el comienzo de la pandemia, porque España, como todos conocemos, ha sido un país muy afectado por esta problemática. Bueno, y de alguna manera me tomé el atrevimiento de pedirle por favor si nos podía trasladar su experiencia. Y bueno, así que Andrés, bienvenido, muchísimas gracias y somos todo oídos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Seré breve porque tengo que acompañar a mi mujer al médico, ahora que tiene una prueba médica. Intentaré desarrollarlo rápido. Aquí en España nos enteramos de que existe un virus que viene de China. Todavía no se ha sabido ni aún se sabe si fue fruto de una prueba de laboratorio. Se ha abierto una investigación por parte de Estados Unidos, la cual ha ratificado Europa. Es decir, que se va a investigar a ver si eso ha sido de un murciélago o ha salido de un laboratorio. Yo me inclino más a pensar por lo segundo. No voy a decir que lo han tirado porque sería una guerra, pero sí que se les haya escapado, porque eso ya ocurrió con el virus de la viruela hace muchos años y acabó con el suicidio de uno de los operarios del laboratorio, que se le había escapado el virus y se quitó la vida cortándose el cuello en la cuadra de su casa. Eso sucedió porque hubo un escape del virus y hubo una catástrofe. Nosotros el día 31 de enero del 2020, el coordinador de alertas y emergencias, Fernando Simón, en España, la máxima autoridad en alertas y emergencias, nos dice a los españoles que esto será como una gripe y que no va a pasar de 2 o 3 casos. 80.465 muertos a fecha de hoy en España. Que era una gripe y que no iba a pasar de unos cuantos casos. En otra alocución nos dice que como mucho habrían 11.000 muertos. Casi nada, como si fuera poco, ¿no? 11.000 muertos. Que no nos preocupáramos. Que la mascarilla no era necesaria, solo para la gente infectada. La Organización Mundial de la Salud dice lo mismo y al cabo de un tiempo dicen que es imprescindible, que se tiene que llevar hasta para ir al lavabo, la mascarilla. ¿Qué sucede? Nosotros que estamos en seguridad privada tenemos la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 3195 de 8 de noviembre, la cual inmediatamente lo tenemos externalizado con una agencia que lleva el tema de riesgos laborales y hacer un protocolo como el que ha presentado el compañero, exactamente, es decir, con todos los medios de limpieza de superficies, equipos de protección individual. ¿Cuál es el problema? Que no hay mascarillas. Con lo cual no podemos hacer absolutamente nada. Lo único que pude hacer es disgregar los turnos, como decía el compañero, crear turnos para que no haya solapamientos, llevar mascarillas de tela, alguno se ponía la bandera de España, el otro la bandera de su equipo de fútbol, mascarillas que no valían para nada, que eran de tela. Pero no había otra cosa, no había nada más, nada. El hidrogel, que estaba a unos precios desorbitantes, jabón, agua y esas mascarillas de tela. No habían. Como no habían, no se podían comprar. En los tanatorios, donde manejaban cadáveres, no había mascarillas, no habían delantales, no había material. Y morían, pues, por docenas, cada día. A fecha de hoy, ya digo, 80.465 muertos. El problema es que la cultura de seguridad no existe en ningún país del mundo. Por ejemplo, Israel lo ha hecho muy bien con el COVID. Sin embargo, hace un mes ha tenido 2 catástrofes. Una, hundimiento de una grada por saturación, porque colapsó, y otra porque metió en un lugar que tenían que haber 15.000, metió 100.000 personas. Hubo una avalancha y hubo una masacre. Es decir, que la cultura de seguridad en sí misma, tanto de un virus como de autoprotección, como de riesgos laborales, no existe en ningún país. No existe. Los riesgos laborales los utilizan para exonerarse de responsabilidad. Es decir, a nosotros nos mandaban unos papeles que tenía que firmar el trabajador y decir, soy persona de riesgo. Y con eso ya estábamos tranquilos. Si se moría, yo ya le había avisado de que era persona de riesgo, me lo había dicho. Yo le decía que usar mascarilla, pero no se la podía dar, porque no tenía. No había en ninguna parte mascarillas. No había. Entonces no podía facilitarle mascarillas. El hombre se ponía su mascarilla de tela,
y allá que iba. Es decir, básicamente las medidas de protección que hemos tenido aquí es rezar mucho, mucho, encomendarnos al Señor y rezar, porque no había medios. Posteriormente ya empezaron a llegar mascarillas, jabón, pero ya muy avanzada la pandemia cuando había muchos muertos, muchos. Cuando vuelvo a decir, nosotros somos conscientes el 31 de enero del 2020 y la máxima autoridad nos dice que tranquilos, que esto pasará como una gripe, que se muere más gente de gripe estacional cada año que de esto. Cuando realmente desconocían qué era esto. No sabían ni lo que era y hasta el día de hoy no saben. Saben que es un virus corona, como muchos que hay, que son virus corona, pero no cómo se ha propagado. No lo saben. Si no, no andarían investigando en el laboratorio de Wuhan. No andarían investigando. Si es el murciélago, pues ya lo sabemos, es el murciélago. Pues no os lo comáis y así nos contagiaréis. No lo saben. Ese es el problema. Somos vulnerables. Somos vulnerables porque no hay cultura de seguridad. Eso es lo que yo opino. Y aquí lo hemos vivido pues muy mal porque no teníamos medios de protección, teníamos que realizar los servicios de primera necesidad, que son la seguridad. Yo salía todos los días a trabajar, con pandemia, las calles vacías, para hacer una película de apocalipsis zombie, no había nadie en las calles, los supermercados vacíos, como si no hubiera mañana, la gente acopiando la comida, como si fuera a acabarse el mundo. Esto fue las primeras cuarentenas, luego se fue todo suavizando y hoy por hoy lo único que exigen, hoy por hoy, aquí en España, es llevar mascarilla. Y en algunos establecimientos lavarse las manos con hidrogel, pero que si no te las lavas tampoco te llaman la atención. Es decir, se ha relajado mucho la situación porque lógicamente cada día no mueren 1000 personas como morían 800. No bajábamos de 800 muertos. Como decía antes, los parkings de los sanatorios, en lugar de coches, tenían ataúdes. Se precintaban con precinto adhesivo y estaban ahí, no sabían qué hacer, no sabían cómo quitarlos de en medio porque no podían hacer entierros, estaban prohibidos. En las incineraciones sí, pero no había suficientes crematorios para quemar tanto cadáver y fue pues una verdadera catástrofe, una verdadera catástrofe. Y todo parte, vuelvo a decir lo mismo, de la cultura de seguridad. Una autoridad no puede decir que esto va a ser una gripe porque no sabes lo que estás hablando. Si no lo sabes, no digas nada. Nos enfrentamos ante un enemigo invisible y quedas mejor. Nos enfrentamos ante un enemigo invisible, desconocemos la procedencia de este virus. Van ustedes a tener que tomar unas medidas y explicas, pero no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué es lo que hizo la gente? No pasa nada. Hasta que no empezaron a morir como chinches, no empezaron a ponerse mascarilla. Cuando llegaron las mascarillas. Luego llegaron a las farmacias a precios desorbitados. No las regalaban en los centros médicos, las tenías que comprar. Y así es como ha ido el virus eliminando y acabando con la vida de tantas personas, porque no existe una cultura de seguridad. Nadie previene, nadie se pone en el peor de los escenarios, que es como hay que ponerse. En toda la seguridad hay que ponerse en el peor de los escenarios, barajar lo peor, que lo peor es probable. Y a partir de ahí, evidentemente, cuanto mejor venga, mejor nos irá. Pero tú te pones siempre en lo peor. No puedes decir que no pasa nada, que es una gripe y que se muere más gente de gripe estacional que de este virus cuando no sabes qué es este virus. No tienes ni idea de qué es. Si no tiene ni idea la Organización Mundial de la Salud, va a tener idea el Simón este de aquí. Es así. No tienen idea. No tienen idea porque es absurdo que hagan confinamientos en la terraza de un bar y te llenen un vagón de tren hasta arriba. Pero hasta arriba, como en Japón, pegados unos con otros. ¿Cómo es posible? Pues porque no son conscientes de la envergadura de esto. Esto es parecido a una guerra híbrida sin serlo. Sin serlo. Yo no quiero creer, ni seré yo el que diga que lo han soltado. Vuelvo a decir lo mismo, porque eso es una declaración de guerra. Pero que se les ha escapado, es muy posible que sí. En un experimento. Ahora la pregunta será, ¿qué hacía usted con un virus de esta envergadura jugando en el laboratorio? Esa será la pregunta que habrá que hacerle y llegará. Ese día llegará. Y nada más. Perdón, Andrés, que lo interrumpa porque me pareció, y concuerdo absolutamente con todo, no hay cultura de la seguridad, uno cree que realmente trabajan
la parte preventiva, pero en realidad está, con respecto a este tema, ¿no? Está tratando de asegurar no quedar expuesto con el mal manejo que se hace. Pero le quería dos cositas y lo libero, pues yo sé que está apurado. Ustedes con el tema de vacunación, de alguna manera lograron controlar el tema, o porque de acuerdo a los números, las estadísticas que llegan, es como que, o al menos no es lo que era el año pasado, no tienen ese desborde, ¿puede ser? Sí, evidentemente sí. Yo tengo ya las dos dosis, porque me ha tocado por edad. Yo tengo las dos ahora mismo. Entonces, evidentemente, con lo que trata la vacuna, según los especialistas, es que no acabes en una UCI y te mueras en una UCI. Eso es lo que persigue la vacuna, no que no te contagies. Puede que te contagies, lo mismo que yo me vacuno cada año de la gripe estacional y a veces cojo gripe, pero no acabo en la cama. Voy con paracetamol y la aguanto y la paso. Pues eso es lo que quiere conseguir, inmunizar para que no te mate el virus del coronavirus, que no haga un reservorio en tu cuerpo, mute y te mate, como hace el VIH, como hace la gripe estacional, como hace cualquier pandemia. Es lo que intentan hacer. Evidentemente ha mejorado la situación, faltaría más, si no ya apaga y vámonos. Es decir, si no bajábamos de 800 víctimas diarias, 800, 900, 800, 900, así todas las noches en el telediario, todas las noches así. Entonces eso era una masacre. Y todo empezó, bajo mi punto de vista, por no tener cultura de seguridad, por no pensar que lo malo puede ocurrir. Que lo malo prepararse para lo peor esperando lo mejor. Efectivamente, eso es. Y cuando te encuentras lo mejor, pues bendito sea Dios, perfecto, pero te has de preparar para lo peor. Porque es que esto mismo que ha venido ahora se puede hacer expresamente. Un país que quiera acabar con, pues yo qué sé, con la cultura occidental, con lo que quiera, puede soltar un virus, un vial de virus en un tren, en un AVE, por ejemplo, Barcelona-Madrid, y de ahí al aeropuerto de Barajas, y de ahí transcontinental. Ya tienes otra pandemia en todo el mundo. Tal cual, totalmente de acuerdo. La última, y de mi parte ya le agradezco infinitamente. Hay una cuestión que le quería... ¿Cómo manejaron ustedes allá el tema de las restricciones? Y le explico por qué. Hoy justamente en Argentina se renueva el DNU presidencial de restricción de circulación hasta el 25 de junio, ¿no? Ha sido una medida que de alguna manera fue muy cuestionada acá en Argentina por el tema de las cuestiones comerciales, por sobre todas las cosas, ¿no? Aquellos negocios que no podían trabajar y bueno, un país que no tiene una espalda económica ni un soporte económico como para poder tolerar los cierres indeterminados y demás cuestiones. Nosotros estuvimos con lo que se llama o se denomina cuarentena de alguna manera más larga del mundo, estuvimos un año y pico con esta situación, lo cual, desde el punto de vista económico y del punto de vista de la salud, sobre todo psicológica, ocasionó infinidad de problemas. ¿Ustedes cómo manejaron el tema de las restricciones de circulación y el tema de los comercios? Porque esto afecta a la cuestión social, afecta al núcleo de la sociedad. A base de multas. Es decir, para empezar el estado de alarma no conlleva la privación de la libertad deambulatoria. En España hay 3 estados: alarma, excepción y sitio. Son 3. En estado de excepción sí que puedes prohibir la libertad deambulatoria, en estado de alarma no, con lo cual ya era una ley ilegal. No puedes restringir el derecho de ambulatorio. Se aplicó con un estado de alarma cuando no es correcto. Tenía que hacer de excepción. ¿Cómo se hizo? A fuerza de multas. A todo el que cogían fuera del toque de queda, 300 euros. Y venga multas, y venga multas. Y detenciones, esposamientos, cargas policiales a palos. Ha tenido que haber, porque les plantaban cara. Tremendo. Una cosa tremenda. Es decir, y así ha ido hasta ahora que ya están haciendo botellones otra vez en la calle. Y así vamos. Terrible. Es terrible. Les tengo que dejar. No lo quiero molestar más. Muchísimas gracias por la participación, por la experiencia, y me quedaría hablando horas porque la verdad que me interesa muchísimo, creo que a todos nos interesa muchísimo conocer las experiencias desde otras partes del mundo y tenemos esta posibilidad. Así que bueno, de mi parte agradecerle infinitamente y estamos en contacto. Hasta la próxima. Gracias.
Eduardo, muchas Martín, gracias. Un saludo. No, por favor. Hasta luego. Cordial saludo. Adiós. Que tengan un buen día. Bueno, Gracias. don Julio, perdón que se nos alargó un poquito la charla. Le quería dar en nombre del foro argentino, del capítulo argentino del Foro Internacional de Agentes de Seguridad, le quería dar la bienvenida como presidente de la Red Internacional de Profesionales de Seguridad. Darle la bienvenida, bueno, escuchar sus palabras y después le quería hacer algunas preguntas más a Eduardo y bueno, ya quedamos a disposición del resto de los participantes. ¿Cómo está, don Julio? Gracias, Diego. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los colegas profesionales de la seguridad que esta tarde se encuentran conectados a través del foro y a través de la Red Internacional de Profesionales en Seguridad. Aprovecho el momento también para felicitar a nuestro conferencista invitado, el licenciado Eduardo Ravitch. Ciertamente tocar estos temas a nivel intercontinental siempre son muy importantes para saber qué estamos haciendo y qué se está haciendo en el resto de los países, tanto de Europa como en América Latina. Así es que, Eduardo, muchísimas gracias por tu ponencia. Ya la estaré viendo a través de nuestro canal de YouTube. Pido disculpas no haber estado desde el inicio, pero tuve un inconveniente laboral que atrasó el tiempo para poder conectarme. Así es que, Eduardo, de verdad, felicitaciones de mi parte. También quiero aprovechar para felicitar a las colegas profesionales que se encuentran conectadas. Ahí veo, a mí me agrada muchísimo la participación de la mujer. Así es que ahí veo a la señorita Ela Prieto, ahí veo también a María Inés, ahí estoy viendo también a Laura, estoy viendo a Vero. De verdad que me alegra muchísimo que las mujeres profesionales del mundo se conecten y estén compartiendo con nosotros sus experiencias y sus conocimientos. Así es que, de verdad, Diego, muchísimas gracias por este importante evento que hoy ustedes han organizado desde Argentina. Y quizás voy a aprovechar el momento también para anunciarle a los miembros que están en este momento conectados a través del foro y a través de la red, comunicarles que oficialmente hemos nombrado como nuestro director ejecutivo, nuestro vicepresidente del foro en el capítulo de Argentina, al licenciado Eduardo Ravitch. Así es que, Eduardo, bienvenido al foro. De verdad, para nosotros es un honor contar con vos como nuestro vicepresidente capítulo Argentina a través del foro. Igual también quiero felicitar a nuestro conferencista Diego, que pasa a ocupar el cargo de vicepresidente ejecutivo de la Red Internacional Capítulo Argentina. Así que a los dos, de verdad, felicitaciones. Estoy seguro que tanto la red como el foro van a enriquecer su conocimiento y van a enriquecer las oportunidades para compartirlas con los demás. Acordémonos que nuestra misión es poder llegar a los mayores lugares más lejanos de la ciudad capital de nuestros países para que todos ustedes, para que todos ellos tengan la oportunidad de ampliar sus conocimientos. Así es que en nombre de la Red Internacional también ahí quiero saludar, que ahí estoy viendo a colegas como, bueno, ahí veo a Diego López, que siempre Diego, pues para mí es una gran alegría verlo. Ahí estoy viendo también a Juan Carlos Herrera, estoy viendo ahí también a Silvia. Qué bien, de verdad, Diego, muchísimas gracias por permitirnos compartir con todos estos profesionales desde Costa Rica. Un respetuoso abrazo para todos. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras, don Julio. Sí, y a usted agradecerle primero por el honor y la responsabilidad que me traslada. Ya venimos trabajando juntos hace un tiempo y bueno, uno lo que pretende es aportar y sumar experiencias, sumar conocimientos y también estoy totalmente de acuerdo que es muy bueno que participen. De hecho, ya con Eduardo estuvimos hablando algunas conferencias programadas especialmente para mujeres y la cuestión de la seguridad y demás, así que esto después lo vamos a estar anunciando. Pero bueno, nada, agradecerle infinitamente y seguir sumando y seguir aportando desde el lugar que uno pueda. Realmente, como siempre decimos, estas organizaciones sirven para hacernos crecer y
y para hacernos participar de lo que es la cuestión de intercambiar proyectos y hacer de alguna manera conocido esta profesión que uno ama, como es la seguridad, a nivel mundial, y bueno, desde ya volverle a agradecer. Ahora antes le quería hacer una consulta a Eduardo, le iba a trasladar una pregunta personal que le quería hacer sobre la cuestión, si les parece, y después estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta que le quieran hacer. Ha sido una conferencia muy dinámica, así que vamos a aprovechar el ritmo para no perderlo. Eduardo, bueno, felicitaciones como presidente del Foro, del capítulo argentino del Foro Internacional de Agentes. Trabajaremos juntos con la red y con Eduardo y con don Julio para hacer crecer todo esto. Una pregunta que le quiero hacer, particularmente por lo que usted contó desde el inicio sobre su vivencia en Israel, de la primera ola, lo cual es bastante interesante, y la segunda ola en Argentina. ¿Qué diferencias, sobre todo en el manejo a nivel personal, y después le pregunto en lo laboral, encuentra desde de haber transitado la primera ola en Israel y esta segunda parte en Argentina, que usted ya volvió con la pandemia totalmente declarada, y en una circunstancia en la Argentina mucho más avanzada de cuando se fue? Bueno, y felicitaciones nuevamente. Bien, ante todo, primero que nada y antes de responder, quiero agradecerle a don Julio Corrales por este honor que me brinda, y espero estar a la altura de las circunstancias, como se dice, y sí me comprometo a poner de mi parte todo lo máximo que pueda dar, y con Diego, que bueno, ya no sé si usted sabrá, don Julio, ya nos conocemos de hace algunos años, y la verdad que si hay algo que nos gusta y que a veces nos lleva a mantenernos más despiertos de lo normal, es todo este tema, porque nos desvela, es todo este tema de la seguridad. Yo creo que hoy, creo que es Andrés, quien hablaba desde España, Andrés Céspedes, decía algo muy importante: cómo falta este tema de la cultura de la seguridad, de imponerla. No puedo hablar del resto del mundo, sí puedo decir que en la Argentina muchas veces nos dicen que la seguridad es un gasto, no una inversión. Y yo creo que es una cultura que hay que cambiarle a la gente. Que entiendan que la seguridad en todos sus parámetros es una inversión. La seguridad física, electrónica, de bienes, de servicios, de personas, es muy importante. Dado a cómo estamos viviendo hoy, creo que es muy importante. Dicho esto, bueno, voy a pasar a responder un poco tu pregunta. Yo creo que hay muchas diferencias. Primero, partamos de la base que hablamos de un país de 22.000 kilómetros cuadrados, simplemente eso. Quienes conozcan la Argentina o quienes sepan algo de la República Argentina, Israel es un poco más chico que la provincia de Tucumán. La provincia de Tucumán debe tener unos 23.000, 24.000 kilómetros cuadrados. Tiene un crisol no de razas, pero sí de culturas, una de 3 religiones. Entonces, de pronto, si bien vas a encontrarte con una persona que pueda ser islamista, cristiana o judía en tu medio, te vas a dar cuenta que esa persona puede ser filipina, rusa, etíope, argentina, cualquier parte, costarricense, de donde tú quieras. Pero sí entendí algo. Y sí estaba de acuerdo con lo que dijo Céspedes también sobre el tema de la cultura de la seguridad, porque lamentablemente es un problema que existe en Israel, pero el problema de la seguridad existe con una de estas culturas que existe en Israel, que es la parte religiosa, la parte ortodoxa, el judaísmo ortodoxo. Ahora, yo lo que puedo contar como experiencia es que vivimos, al principio de la pandemia, que estaba esta famosa ASPO, este aislamiento social, obligatorio y preventivo, que estaba prohibido, todo estaba cerrado. Y les cuento que en Tel Aviv
hubo en Tel Aviv y en Jerusalén, cerca del Parlamento, hubo manifestaciones, pero me sorprendió cómo manejaban el distanciamiento los manifestantes y cómo todos utilizaban el barbijo. Algo que me llamó poderosamente la atención, porque uno dice, a ver, ¿van a protestar, van a manifestarse? No, tenían los 2 metros de distancia, usaban barbijo, criticaban al primer ministro, le daban regalos verbales irreproducibles en este medio, pero mantenían esa postura. Lo segundo que puedo decir es que lamentablemente sí, los accidentes que se produjeron, que obviamente no tuvieron que ver con la pandemia, pero sí tienen que ver que una parte de la sociedad en Israel todavía vive muy aislada. Y esto ya no pasa por religión, ya pasa, o sea, sí pasa por religión, porque parte del pueblo musulmán todavía vive aislado, hay una parte que no, que es muy occidental y que quiere vivir de la mejor manera posible, pero hay toda una parte ortodoxa, judía, que vive muchísimos años atrasados y que no pueden aceptar toda esta nueva tecnología que hay. Entonces pasan lo que pasó estos 2 accidentes que hubo. Ahora, comparándolo con la Argentina, cuando yo llego al país, y por favor esto no es entrar en política, pero me encontré con algo muy disparatado. Fue que en la ciudad de Buenos Aires hubo que prohibir el funcionamiento de colegios. Bueno, hasta que explicaron bien que el problema no eran los colegios, ni la burbuja de los colegios, era la circulación, porque claro, los padres se quedaban charlando, 300 padres, y ahí tenemos problema otra vez de contagio. No mantenemos el distanciamiento social. Hubo que cerrar los bares porque eran lugares cerrados. Hubo que hacer un montón de cosas. Ahora, pero se permitían que se hagan manifestaciones en nombre de la libertad y de los derechos humanos. Y yo digo, bárbaro, permítanlos, pero, y que, perdónenme la expresión, pero que entiendan por las buenas o por el garrote, si es necesario, que el distanciamiento hay que mantenerlo. Ahora, si hacemos que vengan 1.500 personas sin barbijos, pegadas unas a las otras, se ponen a comer en la calle, y muchachos, vamos a tener, hoy estamos teniendo un promedio de entre 500 y 700 muertes por día, y creo que, licenciado Sorsoli, a usted no tengo que explicárselo, su trabajo en donde usted está ubicado habla a las claras que creo que yo no estoy faltando a la verdad. Entonces yo creo que de pronto está pasando todo esto. Yo acá lo vivo lamentablemente con un poco de desesperanza, porque somos hasta el momento 4 millones de vacunados, estamos hablando de un 10% de la población, con primera dosis, con segunda dosis, no sé si llega a 1 millón, 1,5 millones, y estamos por entrar, porque nos faltan unos días, por entrar al invierno, que es la ola que nosotros ya venimos con la experiencia de Europa. Hoy lo explicaba bien desde España nuestro colega Céspedes. España la pasó muy mal. Italia, yo recuerdo haberlo visto, la pasó muy mal. Francia también. Entonces, no estamos tomando esa experiencia desde todos los niveles, desde todos. Yo creo que todos somos responsables. Entonces, creo que en algún momento vamos a tener que parar la pelota y decir, bueno, muchachos, hay que encolumnarse atrás de quien esté a cargo, pero exigirle que él, como responsable máximo, tome las medidas correspondientes, porque si no, esto va a seguir y esto va a seguir, y sé que voy a decir algo que va a sonar feo, pero creo que esto va a seguir hasta el año que viene, hasta marzo o abril del año que viene. En la medida que no aparezcan las vacunas, que no tengamos lo que yo nombraba hoy, la vacunación en rebaño,
y mismo lo dijo el colega, la vacuna no es para no contagiarnos, es para no terminar en una unidad coronaria. Entonces, esto va a seguir y vamos a tener que seguir cuidándonos y vamos a tener que seguir haciendo cosas como para poder protegernos. Yo verdaderamente no voy a entrar en el tema, sí, pero recuerdo que cuando hoy lo comentaba al principio de la charla, que me había levantado una mañana de allá por noviembre, diciembre del 19. Recuerdo que después en las redes sociales aparecían esto que llamamos memes o sátiras gráficas. Entonces, un chino se comió un murciélago o alguien tiró un virus. Bueno, yo no sé cómo fue, pero esto pasó. Con el diario del lunes, lo que digo es, tenemos que ver cómo nos manejamos. A cómo la pasé en Israel, les puedo asegurar que yo sabía que si no la cumplía, iba a tener problemas. Y acá les repito, más de una vez veo un colectivo lleno de gente, pero que no cumplen con que haya 11 personas paradas. Entonces creo que necesitamos que quienes están en cierto lugar nos den el ejemplo. Lamentablemente lo estoy viviendo muy mal, y con un dejo de desesperanza, y lo veo que pasa lo mismo en Chile, que pasa lo mismo en Brasil y que pasa lo mismo en casi toda América Latina. Y me duele porque se podría evitar perder todas estas vidas. No sé Perdóname, si... Eduardo, Sí. te hago una pregunta, perdón que soy medio molesto con el tema de las preguntas, No, pero por favor. estoy aprovechando la experiencia. Hay una cuestión puntual con respecto al liderazgo, ¿no? Al liderazgo en cuanto, sin entrar en discusiones políticas, no es la idea, a lo que me interesa consultarte es en cuanto al liderazgo. ¿Vos cómo tomaste de alguna manera la sociedad israelí? ¿Cómo la sentiste en cuanto a seguir la idea del líder, del primer ministro, cuando les dice no se va a salir y no se va a salir? Estamos hablando de dos sociedades totalmente diferentes, de dos pensamientos totalmente diferentes, de dos cuestiones obviamente totalmente diferentes, son dos puntos del mapa muy alejados. Pero para tener una idea del paralelismo, es decir, nosotros a nuestro líder en este momento, el líder político que es el presidente Fernández, digamos, de alguna manera, la respuesta de la sociedad varió de forma muy marcada, yo creo, desde mi punto de vista personal, desde el 20 de marzo, que si no me equivoco, el año pasado, cuando comenzó todo esto, de los decretos y demás cuestiones, de un apoyo masivo, de hecho todas las estadísticas, las encuestas y demás daban un apoyo del 80 y pico %, a este momento donde la sociedad varía entre seguir o no seguir, entre acatar o no acatar, etc. Es muy dispar. La pregunta es, ¿cómo la sentís vos a la diferencia entre de las dos sociedades siguiendo la idea o el mandato de su líder? ¿Qué te pareció a vos? ¿Cómo lo viste? Mirá, Cine, yo creo que es muy interesante la pregunta. Ante todo quiero aclarar que Israel tiene un problema. Venía ya de cuatro o cinco votaciones donde no se ponían de acuerdo para poder conformar un gobierno. Y a ver, se pelean, pero se peleaban mal. Ahora, se entendió. ¿Me escuchan bien? Porque escucho un... Ahí está. Pero creo que entendieron que el primer ministro venía con un problema también de un juicio político, por un problema de dávidas que entregó, de favores políticos que le hizo a alguien. Ahora, en ese momento todo el gabinete, digamos, se encolumnó atrás.
Y obviamente que hubo parte de la sociedad que no estaba de acuerdo, pero también mantenía el respeto. El problema mayor de pronto fue, como explicaba hoy, la parte ortodoxa, el judaísmo ortodoxo. Pero no le tembló el pulso al primer ministro para tomar las medidas que tuvo que tomar, sacó al ejército, dijo, señores, estamos en pandemia, esto hay que cercarlo, no entra ni sale, todo el mundo en cuarentena. Lamentablemente, y más allá de cualquier ideología política acá en mi patria, yo creo que a veces lo que habría que hacer es pregonar con el ejemplo. Y muchas veces, y he escuchado a gente del partido oficialista reconocer que es verdad, que no pregonan con el ejemplo, porque si vos permitís que lo vayan a velar a Maradona a la Casa de Gobierno, me parece una locura. Ahora, tampoco tenés una oposición seria que le diga o que le marque un camino. Yo creo que están todos peleando, y pido mil perdones por lo que voy a decir, pero están todos peleando por su quintita, a ver cómo van a seguir el próximo año, porque se vienen las elecciones. Creo que nadie se está dando cuenta que la gente se está muriendo. Y cuando alguien quiere hacer las cosas bien, tenemos algo que es el cuarto poder, que es el periodismo, que termina tomando partido, por un lado o por el otro, en vez de informar, termina desinformando. Entonces, me parece que hay un egoísmo por parte de nuestra sociedad a todo nivel, a todo nivel. Porque a mí puede molestarme que no me dé el ejemplo mi presidente. O sea, no importa si lo elegí, si no lo elegí. Democráticamente, hoy es mi presidente. Pero no... A ver, está bien que vaya al velorio de un ministro suyo, pero no hace falta que se abrace con alguien, ni hace falta que lleve a 100 personas. Entonces, yo creo que tenemos problemas de liderazgo. Hoy tenemos problemas de liderazgo. No estoy diciendo ni que son buenos ni que son malos. Digo que los problemas parten por el liderazgo, tanto de quienes tienen la obligación de cuidarnos y de curarnos, como quienes hacen oposición. Y voy a dar un ejemplo más claro. Me tocó leer los otros días que hay 32 respiradores en el puerto de Rosario que todavía no fueron permitidos, ¿cómo es que se dice? No se les dio el permiso por parte de la AMAT para que sean entregados a un hospital de Rosario. Esto me parece una locura. Entonces, yo creo que el problema está dado por los liderazgos no están a la altura de las circunstancias. Y reitero, ni bien, ni mal, ni creer ni no creer en un determinado partido político. Lo que estoy diciendo es que creo que el liderazgo está mal llevado, está mal encaminado. Y el periodismo, como cuarto poder, flaco favor le hace a la hora de bombardearnos a los ciudadanos de a pie con toda clase de comentarios que yo verdaderamente hoy por hoy lo único que escucho es deportes. Me fijo si Los Ángeles Lakers puede ganar o no, porque ni de fútbol quiero hablar. O sea, la verdad que no, es preocupante, es preocupante. Ahí tenemos un tema para desarrollar para la próxima conferencia, la participación de los medios en la pandemia, pero bueno, ese es un tema también muy interesante. Está bien, sí, por eso quería hacer la comparación y quién mejor que alguien que participó y que estuvo para darnos una idea de cómo se manejó la cuestión a nivel social, porque la verdad que comparto que uno tiene, o sea, es lo que hay. Después las cuestiones son plenamente personales, las cuestiones de estar de acuerdo o no, y eso es una cuestión personal. Digamos, acá lo que se trata de hacer es de armar conferencias para informar y para transmitir conocimiento y para intercambiar opiniones,
pero bueno, la idea, ahí estaba leyendo el mensaje de María Inés que nos dice que qué importante lo del liderazgo y por eso lo quería traer a colación, porque se me escapó de preguntarle a Andrés, que se lo preguntaré en la próxima conferencia, la reacción en cuanto a la sociedad, cómo responde al llamado de sus líderes, en este caso los presidentes o primer ministro, porque hay una cuestión relacionada con la conducta. Nosotros, eso se los comentaba cuando les comentaba, hablábamos sobre mi rol dentro de un hospital como personal de seguridad. Uno, de acuerdo a la experiencia, uno puede, ahí estoy leyendo también el mensaje del licenciado Miraglia que nos dice no confundir liderazgo con conducta. Perdón, y estoy totalmente de acuerdo con el licenciado. Totalmente de acuerdo. Licenciado, totalmente de acuerdo con usted. Y ya después, perdón que te interrumpa, ya veo que después voy a recibir algún palito. Les comento al resto que el licenciado Miraglia fue profesor nuestro en UTL y bueno, un gusto también que forme parte. Y es un colega que la verdad, si me permiten la expresión, como dirían los españoles, es un colega de la hostia, porque sabe muchísimo. Tal cual. Entonces, bueno, un poquito les comentábamos esto de la conducta humana, a quienes nos toca trabajar en los centros de salud. Realmente luchamos todo el tiempo con esto, de hacer entender, y por eso les ponía el especial énfasis en la cuestión de trasladarle el conocimiento a la gente para que la gente entienda que esto depende de gran medida de nosotros. Es decir, si nosotros no tomamos las medidas personales, particulares de cuidado, es muy difícil trasladarlo a lo colectivo. Entonces, bueno, por eso me surgió la inquietud y por eso te agradezco mucho, Eduardo, que nos hayas ¿Puedo hacer una última marcación chiquita? Estaba viendo que hoy habremos llegado a ser 18, 20 participantes, no sé, no importa. Pero yo les propongo lo siguiente. Si de esta charla que hoy hicimos, que es el famoso árbol del que yo hablo, si cada uno de nosotros va a tomar se va a comprometer a tomar 2 personas y le va a explicar la importancia de este virus y va a lograr comprometer a cada una de esas 2 personas para que le diga a otras 2 y así sucesivamente la importancia de todo esto, yo les puedo asegurar que podemos llegar a lograr que esta pandemia baje con la cantidad de contagiados y baje con la cantidad de muertos. Pero es concientizar. Y si cada uno de nosotros puede concientizar a 2 y cada uno de esos 2 concientizar a otros 2, no falla. Les puedo asegurar, colegas, que eso no falla. Entonces, esta es mi propuesta para terminar un poco toda esta charla, ¿no? Los invito a que tomen esa reflexión si les interesa. Perfecto. En mi caso me comprometo y lo vamos a hacer. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, alguna otra consulta, alguna cuestión que quieran hacerle al licenciado. Si no, le voy a ceder la palabra a don Julio para que cierre la conferencia. Ya tenemos los mails de cada uno como para cualquier tipo de otra inquietud particular, nos escriban, no hay ningún problema, vamos a enviarle el material, así que si no hay ninguna consulta, ninguna inquietud, le cedo la palabra a don Julio. Muchísimas gracias, Diego, y nuevamente reiterar el agradecimiento al licenciado Eduardo Ravis por esta excelente ponencia y por la disposición que tiene para sacar adelante el Foro Internacional de Agentes de la Seguridad Privada, capítulo Argentina. De verdad que eso me motiva mucho a seguir apoyando e incentivando este tipo de eventos. Quiero recordarles que tenemos para la próxima semana un evento muy importante desde España. Casualmente se llama el atentado de Hipercor, 34 años después. Fue un atentado terrorista donde murieron muchas personas. Acá estoy viendo el anuncio y
cientos de víctimas de muertos, perdón, de heridos, de tal manera que me parece interesante el 19 de junio, 18:30 hora de España, 10:30 hora de Costa Rica, 11:30 hora de Argentina, 11:30 hora de México. Desde ya los estoy invitando, vamos a contar con la presencia de algunas de las víctimas que sobrevivieron a este terrible atentado terrorista. Y pues me parece que es oportuno que poderles invitar para que participemos, donde tendremos al licenciado Andrés Céspedes como anfitrión de este evento tan importante. Así es que de mi parte, Diego, no tengo más nada que agradecerle a todas y todos los miembros que han participado acá de esta tarde de este evento y decirles que el día de mañana tendremos en nuestro canal de YouTube ya colgado esta presentación, donde la estaremos promoviendo a los 22 países que integran la red internacional y que hoy nuestro canal cuenta ya para el año 2021 con más de 45,000 visitas. Estoy seguro, don Eduardo, que será muy bien visto este video. Muchas gracias, la verdad, muchas gracias. Y nuevamente un honor. Gracias. Adelante, Eduardo, para entonces despedirnos con la bendición de Dios de parte mía para todas ustedes. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Bueno, cerramos formalmente la reunión. Muchísimas gracias, don Julio, por su palabra. Muchísimas gracias, Eduardo. Y infinitas gracias a todos los participantes porque realmente se han tomado el tiempo de participar, de formar parte de esta reunión. Así que muchísimas gracias a todos. Le damos por finalizada la reunión y estamos en contacto. Hasta la próxima. Que tengan un excelente día. Saludos para todos.